Ok, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre subespacios y también algo de espacios generados, si es que hay tiempo. Bueno, en este primer ejercicio, aquí hay un conjunto de todas las funciones que pertenecen a CR, que significa funciones continuas de variable real, que sabemos que es un subespacio, es un espacio vectorial. Bueno, las funciones que están en continuas de variable real, tales que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a -3 de f de x. Y yo quiero saber si esto es un subespacio de este espacio vectorial que funciones continuas de variable real. ¿Sí? Bueno, entonces hay un criterio para saber si un conjunto es un subespacio, ¿no? Debemos probar tres cosas, ¿no? Saber si es vacío, ¿no? Tenemos que probar si, hacernos la pregunta si H es vacío. Luego tenemos que ah, preguntarnos si H es vacío. Luego debemos probar las dos cerraduras, ¿no? La cerradura de la suma y la cerradura del producto. El producto por escalar. ¿Ya? Entonces, bueno, recuerden que en esto de espacio, en esto de subespacio, uno debe distinguir entre definición y, y caracterización. La definición de un subespacio es un poco diferente de la caracterización. La definición es que un subespacio debe ser un espacio vectorial, pero que está contenido en otro espacio vectorial, compartiendo las mismas operaciones de suma y producto por escalar. Esa es la definición, que en el libro lo van a encontrar más formalmente, ¿no? Ahora, la caracterización, en cambio, es un teorema que nos permite averiguar en un modo rápido si estamos delante de un subespacio. Entonces, según la definición, el subespacio cumple todas las características de un espacio vectorial y por lo tanto debe cumplir los 10 axiomas de un espacio vectorial. Pero según la caracterización, solo hace falta probar tres cosas, ¿no? Si es vacío y la cerradura de la suma y la cerradura del producto. ¿Por qué? Bueno, porque con este teorema primero se descubrió que habían algunas propiedades del subespacio que son hereditarias del espacio que lo contiene, ¿no? Recuerden que tenemos un espacio vectorial mayor y un subconjunto, ¿sí? Por ejemplo, como por decir, la conmutatividad de la suma es hereditaria, ¿no? Si la conmutatividad se cumple para cualquier par de elementos de todo el conjunto, pues obviamente se cumple para cualquier par de elementos aquí, pero se cumple en todo el conjunto, ¿sí? Pero hay algunas cosas que no es tal vez obvias que se van a heredar, que son justamente las que necesitamos probar, ¿sí? Bueno, en todo caso, para probar si es o no es vacío, porque necesitamos que no sea vacío para que el subconjunto pueda ser o sea, es necesario que no sea vacío, ¿sí? Sí. Entonces, basta encontrar un elemento, ¿no? ¿Hay alguna función? ¿Conocen ustedes alguna función que sea continua de variable real que cumpla con estas características? Que el límite cuando x tiende a 2 de la función sea igual al límite cuando x tiende a -3 de la misma función. Con un ejemplo hace falta para probar que no es vacío. Vamos a ver qué dicen. No, ahí dicen nada. Bueno, Sí, ya, sí, en el chat están indicando el cero, sí, la función cero, por si acaso. La función cero, sí, no es el número cero, sino la constante cero. Sí, esta es una función que cumple, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de esta función es cero, pues es constantemente cero. Y es igual al límite cuando x tiende a -3, ¿sí? Del cero, pues es constantemente cero. Así que esto pertenece al conjunto. Y con eso, ya con un elemento que está en el conjunto, sabemos que el conjunto no está vacío.
que es una condición necesaria, no es suficiente, pero es necesaria para probar que esto es un subespacio. Ahora, la siguiente condición es el de la cerradura. Vamos con la cerradura de la suma. Recuerden cómo es. Primero hay que mantener la calma, luego hay que escribir el enunciado. Para todo par de elementos, par de vectores del conjunto, necesitamos que la suma también esté en el conjunto. ¿Sí? Ahora, necesitamos construir, ahí escrito el enunciado, necesitamos construir dos elementos indicados por los cuantificadores, ¿no? Necesitamos dos funciones, porque en H hay funciones. Que nosotros podemos decir, a ver, sea, que el vector B1 sea igual a la función f de x, ¿sí? Y el vector B2 que sea g de x. A ver, acá. Ahí está, dos funciones. Pero para indicar que está en H, debemos hacerlas cumplir con la condición de H. O sea, aquí ponemos, bueno, tal que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a -3 de f de x. Lo mismo con g, si g de verdad pertenece a H, hacemos, o debería cumplir por separado, ¿no? Que el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual al límite cuando x tiende a -3 de g de x. Ahí está. Por separado, tanto f como g están en H. Ahora vamos a hacer la prueba, el valor de verdad de esto. Dice que la suma también está en H. Vamos a ver si es cierto. Sí. Tenemos que, a ver, sumamos, ¿no? Sería B1 más B2 en la función f más g. Tenemos f más g. Ahí está. Bueno, pero ¿cómo sabemos que esto está en H? Deberíamos probar si el límite para la función suma también cumple esta igualdad de aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver de la suma. Vamos a ver si el límite cuando x tiende a 2 de f más g de x. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí debemos recordar algo de cálculo, ¿no? Como esto es el límite de la suma de los límites, es el límite cuando x tiende a 2 de f de x más el límite cuando x tiende a 2 de g de x, ¿sí? Ahora, ya lo que lo hemos separado aditivamente, eso se puede por un teorema de los límites. Pues ahora sabemos que por separado lo podríamos reemplazar, ¿no? Porque por separado f sí está en H. Por separado yo sí puedo reemplazar el límite de f de x cuando x tiende a 2 por el límite cuando x tiende a -3 de f de x. Y como por separado g sí está en H, pues lo puedo reemplazar, que el límite cuando x tiende a 2 lo reemplazo por el límite cuando x tiende a -3 de g de x. ¿Sí? Y esto, de nuevo, por ese teorema del límite, sería el límite cuando x tiende a -3 de la función suma f de más g de x. Entonces, que hemos visto que el límite de la suma, cuando x tiende a 2, es igual al límite de la suma cuando x tiende a -3. Por lo tanto, la suma está cumpliendo esta igualdad de aquí, del conjunto, la condición de pertenencia al conjunto. Ahora tenemos que poner la conclusión, que puede ser, algunos ponen así, ¿no? Entonces, conclusión, f más g, si está en H, o algunos ponen, bueno, si se cumple la cerradura, o si se cumple esta propiedad, algunos ponen así. Pero recuerden siempre poner una conclusión. Si hay preguntas, entonces, a ver, ¿qué hemos hecho? Hemos verificado que H no está vacío y hemos verificado la cerradura de la suma. Falta la cerradura del producto por escalar y con eso, pues, si se cumple también eso,
H sería un subespacio, de acuerdo al teorema de caracterización. Me avisan si hay preguntas, y yo no los escucho. A ver qué dice aquí. Ah, sí, alguien dio un ejemplo de una función. Bueno, ok, vamos entonces a la siguiente cerradura. Me voy a mover por acá. A ver, yo creo que aquí ya mantenemos la calma. Escribimos el enunciado que queremos demostrar para todo escalar del campo, para todo vector del conjunto. Escalar por vector debería estar en el conjunto. Escribimos el enunciado, ahora construimos los elementos indicados por los cuantificadores. Sea un escalar real, sea hay un vector que sea, como en H hay funciones, pues vamos a llamar que sea una función f. Y para indicar que de verdad está en H, pues aquí indicamos que el límite cuando x tiende a 2 de f es igual al límite cuando x tiende a -3 de f. ¿Sí? Ok, ahora aplicamos este producto por escalar y verificamos la densidad alfa por la función. ¿Sí? Recuerden que estas operaciones son como las del pre, ¿no? Escalar por función, ¿no? La regla de correspondencia del múltiplo es el múltiplo de la regla de correspondencia. Igual acá que cuando uno tiene la suma, la regla de correspondencia de la suma es la suma de las reglas de correspondencia. Esas son las operaciones con las que estamos trabajando aquí, las tradicionales. Ok, entonces, bueno, vamos a ver si este límite también cumple esta igualdad. Vamos a ver, límite cuando x tiende a 2 de alfa por f de... Sí, por una teoría, el teorema que conocemos de cálculo, esto sería alfa por el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Sí? Ah, pero el límite cuando x tiende a 2 de f de x, yo sí lo puedo reemplazar para el límite cuando x tiende a -3, porque f está en h, ¿no? O sea f, algún elemento de h. Entonces yo aquí lo puedo reemplazar alfa por el límite cuando x tiende a -3 de f de x. ¿Sí? Y de nuevo, ingresando el alfa dentro de la expresión del límite cuando x tiende a -3 de alfa por f. Entonces nos damos cuenta que el límite cuando x tiende a 2 del múltiplo de la función es igual al límite cuando x tiende a -3 del múltiplo de la función. Es decir, ese múltiplo de la función sí pertenece al conjunto H, o sí se cumple la cerradura por el producto, etc. Y juntando los tres resultados, ¿no? El hecho de que no es vacío, se cumple la cerradura de la suma y se cumple la cerradura del producto, la respuesta final, hay que dar una respuesta. Y preguntaban si es un subespacio. Sí, ¿no? Bueno, sí, sí es un subespacio. Sí, lo que estaban preguntando. Ok, me avisan si hay dudas, preguntas. Bueno, como les decía yo al inicio de la materia, ustedes tienen que hacerse mucho este tema de ver si es un espacio vectorial, ver si no es, ver si algo es un campo, ver si no es, ver si algo es un subespacio, ver si no lo es.
Hay ejercicios propuestos, así que no, recuerden, yo tengo clasificados los ejercicios por objetivo instruccional en los ejercicios que ustedes encuentran en el blog. Ustedes pueden, o sea, hay ejercicios en donde yo les digo, bueno, esta cosa sí es un espacio vectorial, esto sí es un subespacio, bueno, así que ustedes ya saben la respuesta que sí es. Así que ahí el problema es simplemente ejercitarse en el procedimiento, porque esto tiene un procedimiento, ¿no? Sí, o sea, como yo inventé este ejercicio, yo sabía que iba a salir un subespacio, pero si me piden demostrar la cerradura, hay un procedimiento estándar, ¿no? Mantener la calma, escribir el enunciado, construir los elementos de los cuantificadores, luego pasamos a desarrollar esta expresión para ver si es verdadero o falso, y finalmente la conclusión. O sea, ese es el procedimiento que se califica, ¿no? Bueno, también hay el tipo de ejercicio en donde yo le digo tal cosa no es un espacio vectorial, tal cosa no es un subespacio, cosas así. En ese caso, ustedes ya saben la respuesta, que no es. Y el deber consiste, o sea, ejercitarse en encontrar contraejemplos, ¿no? Ir derechito a la propiedad que usted cree que no es y buscar un ejemplo que muestre claramente que no es. Y también hay ejercicios en donde yo no le digo nada, determine si es o no es un espacio vectorial, etc. Eso es cuando ya usted ha practicado, puede ir ahí. Bueno, esto estamos hablando de espacios de funciones. Estas son, como les decía, las funciones continuas de variable real. No es el único espacio vectorial de funciones. Bueno, este subespacio es un espacio vectorial. También uno puede probar, por ejemplo, que el conjunto de las funciones pares sería un subespacio de estas funciones, ¿no? O sea, dentro de este espacio vectorial, si yo tomo el subconjunto de las funciones continuas variable real, pero que son pares, saldría que también es un subespacio. Ustedes conocen eso desde el pre, la suma de funciones pares es una función par. Par más par, ¿no? Es par. Y también el múltiplo escalar de una función par es par, ¿sí? Y habría que encontrar alguna función par que cumpla con este límite, y ahí sabemos que dentro de este espacio, no, bueno, no, perdón, esto no. Dentro de las funciones continuas, que hay alguna función par que ustedes conozcan, para garantizar que las funciones pares no sean vacías, ¿no? Y obviamente, la función constante cero es una función par, porque cumple la definición. Y así, por ejemplo, ustedes pueden probar también con las funciones impares, también son un subespacio. Las funciones periódicas también son un subespacio. Pero hay conjuntos que no son subespacios. Por ejemplo, el conjunto de las funciones discontinuas. Bueno, ese no estaría ni siquiera aquí, ¿no? Bueno, pero podemos buscar algún ejemplo, otro. Digamos, yo invento un conjunto, ¿sí? El conjunto de funciones que son continuas de variable real, tales que la función evaluada en 5 es igual a 8. Todas las funciones que al evaluarse en 5 me dan igual a 8, y las agrupo todas en un conjunto, que es este conjunto de aquí, ¿ya? El conjunto A. Ahora, ¿yo cómo sé si ese es un subespacio o no? ¿Ustedes qué dicen? Primero hay que ver que no esté vacío. No está vacío porque yo puedo tomar la función constante 8, es una función constante y es continua en variable real, la evalúo en 5 y como es constante pues me da 8. Así que esta función está en A. Y ya con eso sé que A no está vacío, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto no va a cumplir la cerradura de la suma. Tampoco creo que va a cumplir la cerradura del producto, ¿no? Porque imaginen cuando usted dice, necesito dos funciones que sí están en A, sea f un elemento de A, entonces f evaluada en 5 es igual a 8.
A sea otra función evaluada en A, tal que evaluada en 5 me da 8. Y ahora sumen. F más G. Ahí está la suma. Y yo como sé si también está en el conjunto, pues evaluemos en 5 a ver si me da 8. F más G evaluada en 5. Entonces F evaluada en 5 más G evaluada en 5. Pero F evaluada en 5 me da 8. Y G evaluada en 5 me da 8. O sea que la suma no cumple, porque la suma evaluada en 5 me da 16. ¿Sí? He tomado dos elementos que sí están en el conjunto, pero la suma se salió del conjunto. Entonces ya con esto no se cumple la cerradura de la suma y esto de aquí no es un subespacio. ¿Sí? Entonces algunos conjuntos son subespacios, otros no lo son. ¿Sí? Y así es la vida. Entonces, como el de los límites sí me salió subespacio, este de aquí no me salió un subespacio. Así es la vida. Ustedes tienen una lista de propiedades que hay que demostrar una por una, a ver si se cumple, hasta que se cumplan todas o hasta que una falle. ¿Sí? Bueno, me avisan si hay preguntas. Vamos aquí en el chat. Es que no, como estoy de pie, no veo qué dice aquí lo del chat. A ver, ¿podría explicar? Alguien pregunta, la cerradura del producto en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, aquí está la cerradura del producto, ¿no? Lo primerito es escribir el enunciado, que es repetir, o sea, después de calmarnos, ¿no? Pero para todo escalar del campo, recuerden que si no les dicen el campo, suponemos que es el campo real. Para cualquier vector del conjunto, debería cumplirse que escalar por vector está en el conjunto. Bueno, ya tenemos escrito, construimos esto es metódico, ¿no? Construimos los elementos de los cuantificadores, sea alfa un real, y sea b una función f, que está en h, eso sí. Pero para indicar que está en h, debemos hacerla cumplir el criterio de pertenencia a h. Estaba aquí, ¿no? Esta igualdad de límites es la que estoy indicando aquí al ladito, para indicar que f está en h. Ok, entonces ahora multiplico f por un escalar. O sea, ahí está. Esa es toda la multiplicación. F por el escalar. O sea, ya está multiplicado, pero ahora la pregunta es, ¿está también en h o no? Entonces me pregunta, ¿y cómo es que multiplico f por un escalar? Bueno, ahí recurrimos a lo que sabemos del pre, ¿no? ¿Cómo se multiplica una función por un escalar? Es simplemente la regla de correspondencia, la multiplicamos por el escalar. Ese es el modo de multiplicar, ¿no? Funciones por escalar. Bueno, ahora, pero la pregunta es si el resultado de este producto pertenece o no pertenece a H. Entonces hay que hacer la prueba del límite, de igualdad del límite, para el resultado del producto. Es el límite cuando x tiende a 2 de alfa por f. Pero si este es el límite de alfa por f, sabemos que por un teorema de cálculo, el escalar puede salir de la expresión del límite. Es que alfa por el límite de la función, cuando x tiende a 2. Pero como sabemos que la función estaba construida así, ¿no? Que ya pertenecía a h, la función solita sí pertenece a h, porque así la construimos. Acá estamos viendo si la función por el escalar también pertenece a h. Esa es la pregunta. Pero la función así solita, por sí sola, esa sí está en h, porque así la construimos. Y no es que damos un ejemplo, así construimos con letras. F de X, no vaya uno a saber qué F es. Y entonces como la F por sí sola sí está en H y sí cumple esta igualdad,
Aquí a lo que yo saco el escalar, me queda el límite ya para solamente la f. Entonces aquí yo puedo reemplazar, ¿no? El límite de f cuando x tiende a 2 lo reemplazo por el límite de f cuando x tiende a 3. Aquí está. Eso por el escalar que está fuera del límite. Pero ahora, por el mismo teorema de cálculo, yo en el escalar lo vuelvo a meter y así descubro que el límite del producto f por el escalar, cuando x tiende a -3, ¿sí? Esto es igual a lo que estaba acá, ¿no? Al límite del producto cuando x tiende a 2. Entonces, me he dado cuenta que el producto de f por el escalar sí cumple con la igualdad de límites, ¿no? Es igual el límite cuando x tiende a 2 que el límite cuando x tiende a -3. Es la condición aquí para pertenecer al conjunto H. Conclusión, alfa por f pertenece a H. No sé si está mejor así, me avisan si hay alguna duda. Me voy a mover por allá, pero me avisan cualquier pregunta. A ver, entonces, como también yo a veces hago algunas gráficas para ayudarnos con esta materia, y yo sé que hago bastantes en clase, si estoy en SPOL por si acaso, ¿no? Se ve. A ver, voy a escribir, chuta. A ver, voy a escribir, el problema que ustedes siempre tienen al inicio es preguntarse si algo es un espacio vectorial. Yo he hecho esto antes. La respuesta es sí o no. O si es no, pues ahí ya se muere todo porque no nos interesa. Pero si algo es un espacio vectorial y me sale que sí es, pues aquí viene todo el resto de la materia de álgebra lineal. Aquí vienen algunos teoremas que ustedes ya han visto en clase. Por ejemplo, hay un teorema, ¿no?, que dice que 0 por cualquier vector es igual al neutro. Pero este es un teorema pues, que empieza así, ¿no? Sea B un espacio vectorial y sea B un elemento del espacio. ¿Sí? O sea, esto que indica que esto está trabajando en la rama de aquí de que sí es un espacio vectorial, sea B un espacio vectorial. Entonces vamos a trabajar aquí. Entonces aquí está el teorema que dice 0, el escalar 0 por cualquier vector, no importa cuál sea, esto me va a dar el neutro. Aquí mismo está otro teorema que dice cualquier escalar, si lo multiplico por el neutro, me da neutro. ¿Sí? Pero estas cosas son ciertas aquí. Si en algún ejercicio yo no sé si estoy en un espacio vectorial, o todavía no lo he demostrado, o simplemente no es un espacio vectorial, no puedo aplicar esto, porque esto funciona dentro del sí. Aquí, o sea, en el caso que sí es, ahí funciona eso. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también es que terminan estos teoremas, aquí viene subespacio, aquí viene combinación lineal, aquí viene todo el resto de la materia. ¿Sí? Bajo la suposición de que sí es un espacio vectorial. Bueno, uno de esos teoremas, que es el que quería hoy mencionar, dice así, ¿no? Si alfa, sea B un espacio vectorial, sea B un vector de B, y sea alfa un elemento del campo, vamos a poner campo real por ahora. Pero en realidad para cualquier campo escalar. Vamos a poner campo escalar, ya campo K. Entonces dice así, si alfa por el vector es igual al neutro, entonces alfa es 0 o la disyunción, el vector es el neutro. Sí. Si yo les pidiera demostrar esto, creo que la profesora lo ha hecho en clase, me avisan, ¿no? Sí, pero, digamos, en el examen
puede haber un ejercicio así de califique o demuestre si esto es verdadero, porque es un teorema, ¿no? Pero demuestre. Entonces, ¿qué hacemos para demostrar? Uno, mantenemos la calma. Segundo, leemos bien el enunciado para enterarnos de la estructura lógica de ese enunciado. En este caso, la estructura, miren la forma que tiene de P, entonces, Q o R. Porque según la estructura, existe un modo de... Para cada estructura existe una técnica de demostración. ¿Ya? Ahora, hay un montón de teoremas así en álgebra. Este es solo uno, pero ustedes conocen otro, por ejemplo, en el prepolitécnico. Voy a poner aquí. Dicen, sea A y B dos números reales. Así. Es decir, si A por B es igual a 0, entonces A es 0 o B es 0. Era obvio, ¿no? Si son dos números reales, si el producto de ellos es 0, es porque uno de ellos, o ambos, pero por lo menos un factor debería ser 0. Porque si no, esto no se cumple, ¿no? Esto funciona en cualquier campo escalar. Vamos a poner así. O sea, acá un campo escalar y sea par de números del campo. Ya, pero ahora yo les estoy diciendo que es un teorema y es cierto, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo demostramos? Mantenemos la calma, primerito. Segundo, leemos detenidamente para enterarnos la estructura. Bueno, seguramente en el ejercicio lo ponen así, sí, y aquí ponen el entonces, ¿no? Pero la estructura sigue siendo esta, ¿no? P, entonces, Q o R. ¿Sí? Entonces, esa estructura, que sea este teorema, o que sea este teorema de acá, o que sea otros teoremas que vamos a ver en el futuro, tienen una técnica de demostración, que es que, bueno, decimos así, es difícil demostrarlo de ese modo, pero es fácil si lo llevamos por una identidad que conocemos a la siguiente. ¿Okay? P y no Q, entonces R. Es decir, esta expresión de aquí, P entonces Q a R es equivalente a P y no Q, entonces R. Así. Lo que quiere decir es que este teorema en esta forma es más fácil de demostrar. O sea, vamos a ver si escribiendo ahora el teorema sería aquí que A por B es igual a 0 y A no es 0, entonces B es el que debería ser 0. Ahora sí, pero esto sigue siendo una implicación. Lo llevamos al método directo, ¿no? Suponemos el antecedente verdadero y averiguamos qué pasa con el consecuente. Pero como aquí hay una disyunción, suponer el antecedente verdadero significa que esto va a ser cierto, o sea que A por B es 0, eso es cierto, y que también A es distinto de 0. Es la suposición del antecedente. O sea, esto de aquí es cierto y esto de aquí es cierto. Ahora, ¿cómo averiguamos si esto de aquí es verdadero o falso? Pues esta es la parte demostrativa, ¿no? Hay que averiguar el valor de verdad del consecuente con la información que tenemos en el antecedente. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Que si A por B es 0, pero A es distinto de 0 en un campo escalar, o en reales, o que sea complejo, en cualquier campo escalar, los elementos distintos de 0 sí tienen inverso aditivo, inverso multiplicativo. Entonces uno puede decir, ¿no? Pero A es distinto de 0, entonces A tiene un inverso multiplicativo. Tiene inverso multiplicativo.
¿Ya? Entonces, como tiene inverso multiplicativo, yo puedo tomar esta cosa que es verdadera y la multiplico a ambos lados por el inverso de A. Entonces me queda A por B, digamos así, no, pues el inverso de A, inverso multiplicativo, que sí existe porque A no es cero, por A por B es igual al inverso de A por cero. Como es un campo escalar, es asociativo, yo puedo asociar aquí A por el inverso de A. Esto me da el neutro multiplicativo. Y esto por cero me da aquí cero. Y ven que el neutro por 1, B por 1 me da B, ¿no? Este es el neutro del producto, así que me queda que B es cero. Que es justo lo que dice el consecuente. ¿Sí? Cuando uno ve el teorema, a veces uno dice, sí, es obvio, es verdadero, pero aquí está el modo de demostrarlo, ¿no? O sea, sí, con esta información en el antecedente no queda otra opción a que B sea el consecuente de verdad sea cierto, ¿no? O sea, que B es cero. Sí, entonces lo que afirma el consecuente es verdadero, y verdadero implica verdadero, el enunciado es verdadero. ¿Sí? Entonces esa es la técnica para este tipo de estructura y es la que vamos a, me avisan si hay alguna pregunta, pero la vamos a aplicar ahora al teorema de acá, que creo que es el que la profesora dio en clase, pero bueno, así es difícil. P entonces Q o R, pero la podemos llevar a la forma equivalente de que P, pero no Q, entonces R. O sea, vamos a mejor demostrar este teorema. Si alfa por B es el neutro, esto es lo que dice P, pero no Q. O sea que alfa es distinto de cero, entonces el vector es el neutro. Ahora sí, todo esto es el antecedente. Suponer este antecedente verdadero significa que esto de aquí es verdadero y esto de aquí es verdadero. Entonces, en efecto, alfa por B va a ser el neutro. Y además que alfa es distinto de cero. Como de nuevo, alfa es el escalar del campo escalar asociado al espacio vectorial, tiene un inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, uno puede ahí poner alfa tiene inverso multiplicativo. Multiplico por el inverso de alfa a ambos lados esta ecuación que es cierta. Me queda 1 sobre alfa, que multiplica a alfa por b, es igual a 1 sobre alfa que multiplica a neutro. Escalar por neutro es neutro, pues este es el teorema de acá. Aquí. Ese no lo hemos demostrado, pero ya lo estamos suponiendo que es cierto. Esto me da neutro. Y esta parte de aquí es esa propiedad que parece la asociatividad, ¿no? Uno la puede asociar así. 1 sobre alfa multiplica a alfa y así, ¿no? Y eso por el vector. Y entonces 1 sobre alfa por alfa me da 1, que es el neutro multiplicativo del campo escalar, por el vector igual a neutro, y 1 por B, es la última propiedad del espacio vectorial, y así concluyo que B es el neutro, que es tal como lo dice el consecuente. El consecuente me salió verdadero. Es verdadero implica verdadero y todo esto es verdadero. Así, el problema era demostrar, aquí está la demostración. Si el problema era califique como verdadero o falso, aquí está, y aquí está la justificación. Bueno, entonces esta es la parte de demostración. Yo les he dicho, bueno, siempre vamos a ver algo, alguna técnica en cada vez que podamos, ¿no? Sobre las clases. Me avisan si hay alguna pregunta, a ver qué hay aquí en el chat. No, no hay. Bueno, vamos a, me avisan si hay preguntas, porque si no, de aquí van a venir la parte difícil de la materia, que es la que tiene que ver
con combinaciones lineales, espacio generado, y con independencia lineal, base. Todo ese capítulo que es gigantesco es la parte difícil de álgebra en el primer parcial. Todo esto que hemos visto hasta ahora de campos y espacios vectoriales es la parte fácil. O sea, es chocante porque es abstracta y es nueva, pero en realidad es la parte fácil. La parte que se viene es la difícil y es la que ustedes tienen que ponerle mucho empeño porque esta materia se aprueba en gran medida en el primer parcial. Es decir, usted ponga el empeño ahorita al primer parcial, o sea, estudie, no deje acumular, haga ejercicios y pregunte y haga consultas y todo, ¿no? Pero no deje acumular la materia. Sí, pues ahora viene lo que es combinación lineal, que combinación lineal es una expresión que combina, por eso es combinación, tanto la parte, la suma como el producto por escalar. Y por ejemplo, aquí en este ejercicio que hablábamos de funciones de variable real, ¿sí? Y que sean continuas, decía ahí el ejercicio. Pero imagínense que yo puedo tener dos funciones continuas. Por ejemplo, esta es una función continua de variable real. Así que esto pertenece al espacio continuas de variable, funciones continuas de variable real. Esta otra función también. Pero ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Es la tangente de X una combinación lineal de F y G? ¿Qué dicen? Entonces la respuesta es no, no es. Sí. Porque usted puede decir, a ver, claro, sí, yo sé que la tangente de X es igual a seno de X sobre coseno de X. Esa es una propiedad de las funciones. ¿Sí? Pero esto de dividir no es que existe un espacio vectorial. En el espacio vectorial nos estamos limitando a sumas y productos vectores por escalares. A veces hay algún inverso multiplicativo, pero por allá con los escalares, pero entre vectores no. Entonces esto no, porque no tiene la forma de una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Es una suma de múltiplos. Esto sí sería una combinación lineal. Alfa 1 por seno de X más alfa 2 por el coseno de X. Esto sí es una combinación lineal, porque es una suma de múltiplos. Y múltiplos por escalares, ¿no? Suma vector por escalar y suma de todo eso. A eso se le llama combinación lineal. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en álgebra y en general en la industria, porque es un problema muy importante, o sea, es una aplicación muy importante en la vida profesional, es que, ¿qué es lo que yo puedo generar con, con combinaciones lineales de vectores? Aquí, por ejemplo, he puesto el problema que creo que no me va a dar el tiempo. Dice, si yo doy estas tres matrices, cuatro matrices, hallar esto, bueno, que generado por A significa el conjunto generado por estas cuatro matrices, se lee como el conjunto de todas las combinaciones lineales de estas cuatro matrices. ¿Ya? Ahora, eso es un concepto, una idea importante, pero es una idea que van a tener que asimilarla poco a poco porque hay muchos teoremas relacionados y esto se vuelve pesada y la materia empieza a ser pesada ahora, ¿no? Entonces, yo al inicio yo no sé qué es lo que puedo generar. Así que, ¿qué es lo que yo puedo generar? Yo lo que tengo que hacer es resolver este sistema. O sea, yo empiezo conjunto de todas las combinaciones lineales, hago las combinaciones lineales, alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector. Como hay cuatro vectores, voy a usar cuatro alfas, más un alfa 3 por el tercer vector, más un alfa 4 por el cuarto vector,
Y como yo no sé a qué me da igual esto, porque dependerá de los alfas, yo al inicio pongo una matriz cualquiera con letras A, B, C, D del espacio vectorial. En este caso es matrices de 2 por 2. ¿Sí? Ahora de aquí sale un sistema de ecuaciones que ustedes lo vamos a hacer en las siguientes clases, pero creo aquí lo voy a dejar planteado. Nos sale un sistema de ecuaciones, ¿sí? En donde estarán las incógnitas que son los escalares, bueno, así, y en la aumentada estará esta matriz, que van a tener que resolver con el único objetivo de saber cuándo el sistema es consistente. Sí, yo sé que a veces uno se pregunta si la solución es única o no, pero en problemas de generación mediante combinaciones lineales, la pregunta simplemente va a ser cuándo es consistente. Porque cuando hagan la escalonada y todo, ¿no? Puede ser que se hagan filas de ceros y aquí me queden condiciones para que el sistema sea consistente, ¿no? Lo del problema, valores que debe tomar A, B, C, D para que el sistema sea consistente. Tipo, ¿no? Bueno, pero el asunto es que sea consistente, porque si es consistente significa que yo sí puedo encontrar escalares que en la combinación lineal me producen este vector. Y si no es consistente, entonces no puedo resolver, no puedo encontrar escalares que me produzcan el vector de aquí. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a desarrollar en las siguientes, ya desde mañana, porque yo en las clases del viernes estoy más adelantado que con la profesora. ¿Sí? Pero esto es lo que vamos a descubrir y analizar en las siguientes clases. Yo siempre digo la analogía de los colores. Que ustedes cuando jugaban con plastilina o con lápices de colores, ustedes tienen un conjunto generador de los 3 colores primarios. Pero mediante mezclas, que serían combinaciones lineales, ustedes pueden producir todo el espacio de los colores porque ese es un conjunto, o sea, mediante combinaciones lineales de un conjunto que puede producir todo el espacio de los colores. ¿Sí? Asimismo, ustedes conocen en el PRE, por ejemplo, que el espacio R2, cualquier vector de R2 es una combinación lineal del vector I y del vector J. Recuérdese que el vector I es el 1, 0, ¿no? Y el J es el 0, 1. Así también ustedes saben que en R3, cualquier vector de R3 es combinación lineal del I, J y K. ¿Sí? Pero bueno, esta parte que va a ser importante, o sea, no solamente en la materia, sino en las aplicaciones ya profesionales, ¿no? Se trata de que cómo generar una cantidad infinita de información, porque en R2 hay infinitos vectores, con una cantidad finita, porque aquí solo hay 2 vectores. Y con estos 3 vectores, una cantidad finita, son solo 3, yo puedo, mediante combinaciones lineales, producir la infinidad de información que hay en todo R3. ¿Sí? Esa es una cuestión que tiene muchas aplicaciones industriales. No es lo mismo cuando usted se toma una foto, el archivo original que produce la cámara es un archivo gigantesco eh, de formato BMP, pero ocupa un montón de espacio. Pero cuando usted salve el archivo en la computadora, lo probable que usted ve es que el formato es JPG. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que este es como decir un archivo de imagen purito, como sale tal como sale el sensor fotográfico, mientras que esto de acá es un archivo que es producido mediante combinaciones lineales de un cierto tipo de vectores que se usan en fotografía digital. ¿Sí? Pero esa combinación lineal permite ahorrar tanto espacio, por eso es que los archivos JPG son mucho más pequeños en tamaño que los archivos BMP. Este es el que sale del sensor, pero este es el que probablemente usted siempre ha visto en el celular o en la computadora. Sí, entonces ese es el poder de las combinaciones lineales, o sea, vamos a encontrar conjuntos finitos que puedan producir una cantidad infinita de información
¿sí? Y obviamente nos va a interesar que esta cantidad sea pequeña, o sea contable y sean finitos, ¿no? Y con ciertas características que es lo que vamos a estudiar en las siguientes clases, que tiene que ver la capacidad de generar, porque no cualquier conjunto finito genera. Miren, este conjunto solo con el amarillo y el azul pierde la capacidad de generar el naranja, porque el naranja requiere rojo. Aunque sí estoy generando los verdes. ¿Sí? Verdes son combinaciones de amarillo y azul. Así que esto genera un subespacio de los colores, pero no el espacio completo. Pero yo completo aquí con el rojo y esto genera al espacio completo. Y si yo borro el amarillo, de nuevo, azul y rojo ya no genera el espacio completo. Ahora genera un subespacio que va entre azul, rojo y los morados, ¿no? Pero el verde ya no lo puedo generar porque el verde requiere amarillo. ¿Sí? Entonces a esas son las preguntas que nos vamos a hacer. Claro, ya no con los colores, sino con los vectores. ¿Será estas 4 matrices que generan a todas las matrices de 2 por 2? O a lo mejor con combinaciones lineales solo logro producir un subespacio de matrices de 2 por 2. Voy a decir esto y mucho más en los próximos capítulos de álgebra lineal. Bueno, porque ya el tiempo se acabó, me avisan si hay preguntas, y si no hay preguntas, pues nos veríamos en la siguiente clase. Mañana sí hay la clase extra para los que puedan ir. Y bueno. Ingeniero, disculpe, pero mañana las ayudantías solo serán, De 8 o a sea, 11 usted, virtuales. usted está adelantado, dicen. Sí, pero estoy justo en el tema de combinaciones, generación. Sí. Ah, ya Voy listo. a quedar un buen rato. Y también voy a hablar de demostración. Bueno, pasen bien. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe, gracias, pasó buen día.